días, amados hermanos. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga mucho. Bueno, hoy jueves 1 de mayo, feriado, Día del Trabajador. Espero que estén todos muy bien, descansando, aprovechando este día tan especial que el Señor nos regala, ¿cierto, mi amor? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar acá otra vez en el día a día, un programa que es de tanta bendición. Quiero contarles que hoy día hay un programa diferente. Y tengo una sorpresa para ti. ¿Para mí? Sí, es un programa, hoy día será de farándula. Vamos a hablar las mira. copuchas. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿por qué no has venido a los últimos programas? Bueno, eso es algo no muy bueno porque yo estaba enfermita, por eso. Ah, sí. Las últimas 2 reuniones no pude, ahora estoy mejor, gracias a Dios. Ah, sí. No, quería hacer un chiste, se me pegó lo del pastor Adolfo. El pastor Adolfo, sí, siempre hace algo chistosito, ¿no? No, aquí, bueno, nuestro programa vamos a contarle hoy día siempre, vamos a conversar con mi esposita Vanessa sobre la palabra, sobre el fluir del Espíritu, el avivamiento, Lo que nos encanta. lo que el Señor está haciendo y también proyectos futuros, eventos que vendrán, cosas que han pasado y ahí vamos a estar conversando hoy día. ¿Quieres sentar? Sí, sí. Sí, ok. Mira, para comenzar, quedamos de acuerdo que mi esposita me podía interrumpir hoy. A veces le digo, no me interrumpa, pero hoy día es interrumper, porque queremos que sea una conversación. Pero para comenzar, simplemente, cámara 4, ¿cierto? Simplemente una pregunta que surge, que escucho en mi interior, que dice, ¿por qué hablar tanto del Espíritu Santo? ¿O por qué es tan importante? Y siempre estamos tratando de inspirar y hablar sobre esto, responder. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2, comienza la iglesia. O sea, no es cualquier cosa. Empieza la iglesia cristiana y comienza de la siguiente manera. Dice que ellos estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, llenó la casa, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y luego dice, versículo 4, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. O sea, la iglesia comenzó siendo llena del Espíritu y hablando en lenguas. En este caso, idiomas conocidos. Después la palabra menciona que hay lenguas extrañas o desconocidas para los hombres, incluso le llaman lenguas angélicas o lenguas que nadie entiende, solo Dios y nosotros en medio de la oración. Entonces la iglesia comienza siendo llena del Espíritu Santo. Amén. O sea, no es poca cosa. Luego viene conversión de muchas personas en el pueblo judío, 3.000 personas. Viene una iglesia que es unida y luego menciona más adelante en Hechos capítulo 4 que llegan al punto de compartir sus posesiones y ayudarse mutuamente y tienen un fuego y un poder inmenso que impacta el mundo. Y así, Jesús antes de irse les dice que esperen al Espíritu Santo. Dice el libro de Hechos en el capítulo 1 que les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hablar del Espíritu Santo? Porque realmente cuando Él viene, cuando le conocemos, la iglesia entra en un avivamiento, entra en su propósito. Amén. Y empezamos a ver los frutos. Todo lo que creemos, todo lo que hablamos, todo lo que predicamos, empieza a verse. Sí. No es solamente una teoría. Sí. ¿Qué te parece a ti hablar del Espíritu Santo, mi amor? ¿Cómo ha sido para ti? Yo te decía que me contaras cómo ha sido tu experiencia. No, para mí ha sido muy, muy lindo esta relación con el Espíritu Santo, porque muchas veces aprendemos de Él, que es tan importante, pero muchas veces no tenemos como esta intimidad como deberíamos tener como iglesia. Entonces, para mí durante muchos años no tuve como esta enseñanza. Entonces eso para mí fue, aprendí, o sea, A ver, aquí interesante. Sí. Muy interesante porque puede haber gente que les pase lo mismo.
no tuviste esta enseñanza, pero específica cuál? Porque sí, me imagino que te hablaron del Espíritu Sí, Santo. por Claro, supuesto, sí. Y también se hablaba muchísimo, por ejemplo, en mi adolescencia, juventud, en la importancia del bautismo con Espíritu Santo, claro, es en algo, hablar en las lenguas del Espíritu, en ser revestido del poder del es que Espíritu Santo. ya se puso más interesante, porque está diciendo, no tenía esta enseñanza del Espíritu Santo, pero se hablaba mucho del bautismo del Espíritu Sí, Santo. muchísimo, ¿Por qué? ¿Sabe en por mi qué iglesia. digo que interesante? Porque hay que hacer esa diferencia. Sí, No es solo los dones del Espíritu, exactamente. no solo el bautismo. Entonces, ¿cuál es la Sí. enseñanza que faltaba? Am, de tener intimidad con Él, de Mm, realmente hablar con Él, de tener ese, como una persona, o sea, wow, justamente qué en lindo. mi iglesia, en Brasil, muy especial, donde aprendí tanto, ¿cierto? Está muchos años donde fui formada y el Señor me ministró mucho, pero tenía ese tema, porque siempre orábamos para ser bautizados con el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, estar revestido del poder de Dios, del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Eso era muy claro, pero yo no tenía tiempos, por ejemplo, esa intimidad de buscarlo, estar a solas con Él, escuchar su voz, recibir la dirección de Él todo el tiempo. Eso no. Entonces era algo que para mí fue algo que el Señor me fue enseñando en los últimos años, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy yo puedo sentir em, claramente su voz. Eso es Qué algo que hermoso. se va desarrollando en la búsqueda profunda y también cuando tienes la revelación de quién es Él. O sea, de que Él realmente es una persona y que nos anhela celosamente, muchísimo más de lo que nosotros a Él. Sabes que es muy, muy interesante porque también tenemos que aclarar que cuando hablamos de esta manera, en ningún caso estamos diciendo menospreciamos nuestra iglesia, Sí, donde no. nacimos, donde crecimos, donde se nos evangelizó, se nos discipuló, se nos amó, Ujú. se nos ayudó tanto, donde tantos hombres de Dios entregaron su vida, su tiempo, sacrificio. Uno valora eso, ¿cierto? Sí, sí, De estar sí. fielmente predicando la palabra de Dios. Uno no está menospreciando eso, pero uno está haciendo una aclaración de que, de que eh, hubieron muchas enseñanzas que nos edificaron, pero hay más. Siempre hay más con el Señor. Exactamente. Hay algo que yo veía en la palabra que de muchos años yo tenía un concepto que dice la palabra, y también lo he leído en muchos libros, Ujú. que dice, el Señor, el Padre, nos da el Espíritu por medida. Entonces, hay mucha gente que toma esa frase, esa aseveración, diciendo, eh, el Señor te dio el Espíritu, ya lo tienes todo. No hay que esperar más, porque ya te lo dio. Claro, porque dice, Él no da el Espíritu por medida, pero cuando lees el contexto y lees lo que está en el libro de Juan capítulo 3, está hablando de Jesús, que el Padre a Jesús no le dio el Espíritu por medida. Así es. Entonces Jesús tenía la plenitud del Espíritu, pero en el caso de nosotros vamos conociendo más. Ejemplo, el Señor usa a los apóstoles, le imparte unción, Espíritu Santo, los envía, les da autoridad, pero luego cuando Él resucita, sopla en ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Pero después les dice, esperen al Espíritu Santo. Mm, Y viene de nuevo el poder del Espíritu. sí, Y después en Hechos 4, ellos oran y dice que nuevamente son llenos del Espíritu Santo. Luego, por ejemplo, en Hechos 10, se derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles, la casa de Cornelio, y Pedro dice, ellos recibieron el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. O sea, se repite lo de Hechos 2. Luego vemos a Pablo que tiene un encuentro con la gloria de Dios, obviamente con el Espíritu Santo, donde se revela Jesús. O sea, la gloria del Espíritu Santo revela la gloria de Jesús, amén. ¿cierto? Que es la Sí, labor de él. así es. Pablo se rinde, pero luego el Señor envía a un discípulo, Ananías, para que sea lleno del Espíritu Santo. Pero luego Pablo sigue un ministerio y en Hechos 13, ahora Pablo es enviado por el Espíritu Santo con ayuno. Entonces, ¿qué quiero decir con esa historia larga? Que es de gloria en gloria. Hay llenura tras Amén. llenura, Así es. manifestación tras Aleluya. manifestación, conocimiento tras conocimiento. Hay más, siempre hay más. Entonces, podemos
rescatar de lo que tú estás diciendo o para compartir con los que nos ven, que por supuesto que pueden conocer la teología del Espíritu, los dones del Espíritu, ser usados por el Espíritu. Te pregunto, ¿tú eras usada por el Espíritu Santo? ¿En tu adolescencia, por ejemplo, que mencionabas? Ajá. Por supuesto que sí, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Sí, sí. Era, sentía así que él me usaba, tenía esta eh, enseñanza y también fluía, ¿no? Lo que yo había sido ministrada, enseñada. Pero había justamente eso, como esa debilidad en mí de no conocer en profundidad cómo él quería usarme, porque o entonces estar sensible a lo que él quería hacer. Entonces muchas veces tenía como esas pausas o barreras, digamos así, que yo las pondría, que yo colocaba esas barreras porque por falta de conocimiento de lo que él quería hacer, ¿me entiendes? Entonces, como siempre aprendí contigo, por ejemplo, el hecho de no poner punto 1, punto 2, punto 3, porque cuando nosotros ponemos algunas estructuras, a veces en el momento el Señor quiere hacer algo totalmente diferente, pero como tú ya está predeterminado a hacer cosas ya sin haber preguntado a Él. Ahí Interesante. sí, porque a veces tú puedes tener algo predeterminado, pero algo muy claro que Él te habló antes. Pero cuando no hay esa dirección, ya no, yo creo que puedo hacer así, cantar de esa manera, hacer, no sé, cantar el coro 3 veces, cantar el puente una Claro. vez, pero a veces sin tener esta sensibilidad de lo que Él quiere hacer en el momento, ¿me entiendes? Porque muchas veces vi a eso, de que, Veía. ay, no sé qué me está pasando hoy. Perdón por corregirte en público, No ante sé, todo no Chile y las sé. naciones, pero siempre me pides que te corrija. Sí, lo que pasa es que no sé qué me pasa hoy. Yo creo que estoy muy relajada, no sé, Bien. porque estoy hablando el ¿Portuñol? español no muy bien. Hablas muy bien, amor. Sí, pero hoy no. Eres pro. Pero entonces yo creo que hoy analizando cuando era adolescente, joven, había momentos que el Señor quería hacer algo diferente, pero yo estaba tan arraigada en mi estructura que yo no lo permitía. Oh, Dios, qué Sí, o fuerte. sea, si el Señor quería hacer algo diferente ah, o que yo pudiera ministrar o cantar de una manera o ministrar algo que tenía en mi corazón, pero como yo ya había hablado, por ejemplo, con los músicos, que sería de una manera, Claro. yo hacía como había estado, o sea, la regla, ¿me entiende? Entonces eso me deja triste hoy ¿por qué? ¿Por qué no estar tan sensible a lo que Él quería hacer? Porque si hubiéramos hecho lo que Él quería hacer, no, en el momento lo que estaba hablando en nuestro corazón, pudiera haber desatado algo tremendo en congresos, en reuniones que teníamos eso hace tantos años, ¿no? En Brasil. Entonces yo creo que es tan importante que la iglesia, la juventud, pueda tener esta sensibilidad a lo que el Espíritu Santo quiere hacer ahora. Ahora, no lo que ensayaron el día anterior. O sea, entender que Él habla sí. No es una teoría, es una realidad. Él habla, Él corrige, Él guía, Él direcciona. Él dice, mira, ahora no quiero que canten esa canción. ¿Por qué? No sé, Él sabe. Él tiene una... Una Pero persona eso, que toma las decisiones. exactamente. Entonces eso fue lo que el Señor me está ministrando, enseñando. Sabes que de lo que tú decías, tú dijiste que recuerdas eso y te da tristeza porque pudiste haber visto más del Sí. Señor o su gloria. Pero sabe, es interesante porque los hombres de la historia que han sido usados por Dios dicen tener el mismo sentir constantemente. O sea, siempre hay como una frustración en Mm, los hombres de Dios y mujeres de Dios que han sido usadas por el Señor. Porque siempre está la sensación de que Dios iba a hacer más y no fui tan sensible. O sea, lo que quiero decir es que es muy bueno tener esa preocupación sí. de decir, Señor, quiero ser sensible. Y al mismo tiempo comprender que muchas veces vamos a equivocarnos, muchas veces vamos a equivocarnos. Por ejemplo, un día, hace poco, estábamos en una reunión y yo sentía que el Espíritu Santo estaba tocando a la gente,
Para entrar en contexto, estaba todo muy quietito, pero él se tomó el protagonismo y empezó a hablar y nosotros dejamos simplemente. Y pasó un tiempo y yo sentí la presión del horario, la presión de la gente, la presión de los que nos habían invitado. Empecé a sentir la presión y creí que era correcto pedir que se orara, se ministrara. Sí, Y sí, Dios actuó. Eso también me gustaría que quedara claro. Dios sí está actuando. Sí, Dios está haciendo, aunque no seamos tan sensibles. sí. Él siempre está obrando Tan por amor, exactos, por ¿no? En lo que Él gracia. quiere hacer. Lo que pasa es que cuando le oímos mejor, Sí, veremos más gloria. eso Y es. te da hambre de Eso ver es. más. Y en ese día yo sentí que yo mismo interrumpí al Espíritu Santo. Mm, Entonces fue tan lindo lo que pasó, pero después que salimos, yo dije, ¿y si no hubiera dicho eso yo? Si yo me hubiera quedado callado, ¿qué hubiera hecho él más todavía? Entonces, esta sensación nos acompañará siempre. ¿Cómo podemos ser más sensibles? ¿Cómo podemos conocerlo más? Y es una búsqueda constante. Eh, es como conocer el mar, decía yo una vez. sí, Tú puedes mirar el mar, o tú puedes poner los pies en el mar, o tú puedes navegar en el mar, o puedes subirte a un crucero y cruzar los mares, o puedes ser un buzo y sumergirte en el mar. O sea, hay tanto por descubrir y en la presencia de Dios es igual. Y a veces algunos se conforman con la teoría de decir, Él está conmigo todos los días, fin de la historia. Y algunos sí. no, algunos dicen, lo quiero sentir. Pero algunos lo sienten al Señor y dicen, ya, lo siento, Él está conmigo. Pero hay más, o sea, hay más. Puedes incluso ver la gloria, palpar la gloria de Dios. Y quiero ir hablando esto, tal vez iremos rompiendo paradigmas, abriendo el espíritu, pero también siento que a veces incluso la palabra te incomoda o te confronta, e incluso a veces ni siquiera pasa por la mente, llega directo al espíritu. Y es en el espíritu donde empieza a moverse algo. Por ejemplo, una vez, amor, yo hablé con alguien y le dije, tengo hambre de Dios. Estábamos hablando del hambre. Sí. Hambre. Y esto nos pasa, hay como que decimos frases, pero para uno significa una cosa y para otro otra. Ejemplo, esta persona me dijo, ¿sabes qué? Yo hay momentos que he sentido tanta hambre de Dios, me dijo. Yo dije, ¿en serio? Sí, he sentido mucha hambre de Dios porque estaba lejos, en el mundo, en el pecado, y sentí hambre de Dios. Entonces te das cuenta cómo significa cosas distintas. Sí, Porque cuando uno busca de Dios, se despierta hambre. O sea, recibes de Dios, de su presencia, pero no quedas saciado. Lo disfrutas, pero dices, quiero más. Y buscas más y quieres más. sí. O sea, el tener más de Dios te da más hambre de Dios. Pero esta otra persona me estaba hablando de estar apartado de Dios y sentir el vacío de la presencia de Dios. Son cosas distintas. O sea, mientras más te llenas de Dios, más quieres de Dios. Amén. Pero si te vacías de Dios, te haces insensible al Señor. Claro. Y claro, en algún momento puedes sentir el vacío, así como el hijo pródigo, y querer volver obviamente a la presencia de Dios. Amén. ¿Sientes hambre de Dios? Sí, lo que dijiste, mientras más buscamos, mientras más oramos, mientras más comemos su palabra, ¿no? Porque no es solo leer, es comer. Queremos más y más y más, porque siempre hay más. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Esa búsqueda del Señor tiene que ser constante y siempre será intensa, porque mientras más lo buscas, más tendrás de Él, porque hay tanto que Él quiere hacer, tanto que el Señor quiere hacer en el mundo hoy, pero Él está buscando los verdaderos adoradores, Él está buscando a aquellos que realmente van a decir, sí, Señor, heme aquí. Entonces, si Él está buscando, es porque no hay tantos así. Él está buscando, entonces si tú realmente dices, sí, Señor, yo quiero, y empieza a buscar, a orar, a clamar, a leer la palabra, a ayunar, y siempre será más y más y más y más y más. Eso es realmente impresionante, ¿no? Sí. Mira, en la palabra, yo tenía un miedo, porque, o sea, tengo un miedo, soy sincero. Tengo miedo de hablar experiencias con Dios. Ujú. Porque muchas veces que uno habla,
hay mucha crítica, a veces Sí, las personas dicen, ah, no, es un loco, fanático. sí, Entonces, sí. como que a través de los años va cansando, Yo creo va que eso ha cansando. pasado con nosotros porque Sí, es un tema del rechazo, claro, justamente, porque es doloroso. pobrecito. Es doloroso, aunque el Señor lo prometió. Exacto. O sea, el rechazo es parte de la vida de los verdaderos profetas, pero sí que es difícil, sí, Exacto. yo te entiendo. Claro, entonces me da miedo, pero ¿sabes qué pensaba? Pensé, por ejemplo, Ezequiel. Ezequiel dice, yo estaba junto al río y vino a mí el Señor y vi los cielos y vi un trono. Y empieza a contar que vio unos seres que tenían ojos por todos lados, por dentro y por fuera, que algunos los dibujan. Ujú. Y tú dices, esto es un monstruo, ¿cómo va a ser un ángel? Ay, yo pensaba eso también, La sí. gente que habla de ovnis dice que tuvo una visión de extraterrestre y un montón de cosas. Bueno, Ujú. Isaías, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime y serafines rodeaban y carbón encendido y bajó un serafín y me quemó la boca. Entonces uno dice, Isaías, ¿qué comiste? ¿Qué te está pasando? Pero ellos hablaban sus experiencias con Dios. Jeremías, vino a mí palabra del Señor y me dijo, antes que tú nacieras te conocí del vientre y te di por profeta. Y así una y otra y otra y otra experiencia. Y uno dice, ah, Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo? Pero en el Mm, Nuevo, el libro de Juan dice, lo que vimos, lo que tocamos, lo que conocimos, eso hablamos. Entonces, ¿qué raro tiene para nosotros? ¿Qué raro es? ¿Por qué debería ser raro, mejor dicho? ¿Por qué debería ser raro hablar experiencias con el Señor? Lo que pasa es que no estamos diciendo, ah, me da un estatus, soy mejor. No, es un reino espiritual y es para todos. Y es para todos. Yo quería contar simplemente una pequeña experiencia que me pasó, pequeña, gran experiencia que me pasó hace poco tiempo. Tú la conoces, pero para los que nos ven, es que fue tremendo porque, como decimos, siempre hay más. amén. Y yo he visto la gloria de Dios en otros hombres y mujeres. Sí. Y yo le contaba a mi esposa, hombres de Dios que empezaban a hablar y todo el ambiente se llenaba de electricidad. O que tú los ves caminar y se parece que va en una nube. Pero no una nube porque tú te lo imaginas, es porque la gloria lo está rodeando. Y eso es tan lindo, es tan poderoso. Entonces, he tenido experiencias personales, etcétera. Pero una vez, hace unos meses, estaba en mi cuarto, estaba buscando al Señor, mi esposa estaba, no sé, afuera, y afuera del cuarto, en la sala, no sé en qué parte estaba. Y de pronto en la oración, yo le digo, estaba así conversando con el Señor y de pronto era una rendición. Estaba orando, rindiéndome. Era, Señor, la verdad ya no te pido nada, no como que no quiero nada, solamente me rindo, me entrego. Y así en esa conversación le digo, úsame en lo que tú quieras. Algo que estoy diciendo ahora es, yo quiero ser como un guante. O Mm, sea, que el Señor ponga su mano y haga lo que quiera. O sea, poco menos no es aleluya. nada mío. Amén. Si tú dejas el guante ahí, el guante no hace nada, no sirve para nada si no se pone una mano dentro. Le digo, Señor, yo quiero ser como un guante y tú haz lo que quieras. Pero ese día yo estaba, Señor, haz lo que quieras, úsame como donde tú quieras. O sea, y empecé, si tú me usas es un privilegio. Y estaba meditando en eso, qué privilegio sería ser usado por Dios, en lo que Él quiera. Y de pronto dije, incluso morir, si mi propósito fuera morir, o sea, imagínate que mi mente, mi espíritu estaba yendo para todos lados. Entonces, era algo íntimo, privado. Sí, sí. Entonces, Señor, si yo tuviera que morir por ti, wow, si mi propósito fuera morir por ti, qué privilegio, fue así, qué privilegio sería morir por ti. Digo eso, no fueron palabras mágicas, sino que era una conversación. Si yo tuviera que morir por ti, wow, qué privilegio sería morir por ti, Señor. Digo eso y siento que baja la gloria de Dios y llena el cuarto. En ese momento yo sentí como que floté. No estaba levitando, nada de eso. Pero yo sentía que yo estaba como en una nube flotando y la gloria llenó, pero tan de repente, así, ¡wow!, que yo lancé un grito. Y fue un grito de miedo. Yo lo escuché. Claro, porque tú lo escuchaste afuera, pero en ese momento no hablamos. Entonces Sí, no hablamos. no sé, empecé a gritar, Señor, así como me dio miedo. Sí. Sentí que me iba a morir. Sentí que yo no iba a aguantar esa presencia que era muy grande, muy poderosa. Y sinceramente, mi sentimiento humano fue como, aléjate. O sea,
aléjate un poco, Wow. porque es mucho para mí. Bueno, ahí uno se acuerda las palabras de Pedro que le dice, aléjate de mí que soy un pecador, porque da miedo la presencia de Dios en diferentes manifestaciones. Amén. Hay manifestaciones que te abrazas, tierna, amorosa, pero a mí ese día me dio miedo. Y yo grité de miedo. Pero luego empezó a pasar y empecé a tranquilizarme, y cuando sentí esa gloria, yo pensé, esto es lo que deben haber vivido aquellos hombres de la historia que cuentan que caminaban por una ciudad y la ciudad caía a la gloria de Dios. Que caminaban por afuera de los bares y la gente se tiraba al piso a pedir perdón a Dios sin escuchar una predicación. Que subían a un tren y la presencia de Dios entraba tanto que la gente empezaba a pedirle perdón a Dios en la ciudad, en la fábrica, o se iban de una ciudad y semanas después seguían pidiéndole perdón al Señor y ciudades enteras se convertían. Yo digo, ese nivel, ellos debían haber vivido esto que estoy sintiendo, debían haber caminado cada día de su vida así. Entonces, ¿por qué hablo esto? Porque hay gloria y más gloria y más gloria, y tú experimentas durante años, pero hay más gloria, hay cosas que no conocemos. Entonces, después, yo quedé con vergüenza, me dio vergüenza porque dije, mi esposa me escuchó gritar aquí en la pieza como un loco. De verdad que trato de ser como comportado, o sea, tranquilo. Pero ahí estaba gritando. Y yo no quise hablarle a ella porque tenía vergüenza. Entonces pasaron los días y después de unos días yo le cuento lo que me había pasado. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? Sí, por supuesto. ¿Qué fue lo que me dijiste cuando te conté? Lo que pasa es que cuando yo escuché, yo sentí muy fuerte que era la presencia de Dios en ese cuarto, porque no era algo común. Entonces en ese momento a mí también me dio un temor de Dios muy fuerte. Yo estaba en la cocina. No me acuerdo, estaba lavando loza, algo estaba haciendo en la cocina, y cuando lo escuché, al tiro me fui al otro cuarto también a orar, porque sentí ese temor de Dios, de que estabas con el Señor y había así la presencia de Dios, porque yo quedé toda como así, ¿cómo se llama? Erizada, Sí, arrepiada, dicen en portugués. arrepiada en portugués, sí. Arrepiada. Y sentí esa presencia de Dios y ese temor de Dios sentí. Así que fui al cuarto a orar también. Sí, que hoy día nosotros estamos rompiendo también nuestros rechazos, nuestra estructura, el temor de a veces hablar abiertamente las cosas que el Señor hace. Yo a veces miro Centroamérica y veo que hay muchos hombres de Dios, mujeres de Dios que son más valientes, hablan abiertamente y también tienen un impacto impresionante. Parece que Chile somos demasiado a veces recatados, a veces es como tenemos que liberarnos un poquito, soltarnos, entregarnos los brazos del Espíritu Santo. Es verdad. Y hablar abiertamente de su gloria. Es verdad. Y que Él traiga ese avivamiento. ¿Qué te parece si vamos a un corte musical? Amén, amén. Vamos Vemos entonces esa canción tan linda que el Señor dio a mi esposo. Una canción en un momento difícil que estábamos viviendo, pero que el Señor le dijo que Él cumplirá cada una de sus promesas. Veamos esa canción. Veré tu luz en medio de esta prueba. Veré tu victoria. Sé que así será. Tu espíritu me habla que cosas grandes harás, cosas imposibles, más de lo que pueda imaginar. Tú cumplirás tus promesas, cada palabra que recibí de ti, y ella será
cosas grandes harás, cosas imposibles, más de lo que cuenta tú cumplirás tus promesas, cada palabra que recibí de ti, ellas serán mi fuerza en medio de la tormenta. Tú eres mi fuerza, Señor, tú me sostienes. Tú eres mi fuerza, Jesús, tú cumplirás tus promesas, cada palabra que recibí de ti, y ellas serán mi fuerza en medio de la tormenta. Tú cumplirás tus promesas, cada palabra que recibí de ti, y ellas serán mi fuerza en medio de la tormenta. Estamos de vuelta aquí en tu programa Día a Día. Bueno, si nos está viendo por YouTube, comenta qué te está pareciendo este programa, lo que estamos compartiendo, esos testimonios de la palabra del Señor. Quedaremos felices en ver tu comentario. También pedimos que pueda compartir esta publicación, o sea, en YouTube para más personas, y también se nos ve por el canal 766 en Pacífico. Muy bienvenidos, y también la señal 15.1. Estamos muy felices de que puedan estar con nosotros en el programa Día a Día, todos los jueves a las 10 de la mañana. Y también hay muchos ministerios lunes, martes, miércoles, viernes también a las 10 de la mañana. El programa Día a Día es siempre muy especial, de muchísima edificación. También nosotros somos de la iglesia Epes Church. Epes significa en el poder del Espíritu Santo. Nos reunimos todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Providencia. Entonces, también deseas visitarnos, si aún no está congregando en alguna iglesia, es muy bienvenido. Solamente hay que mandarnos un mensaje y estaremos en contacto en nuestro canal de Instagram, Epes Church. Y todos que quieren conocer más también del Espíritu Santo, buscar, siempre estamos muy enfocados en la oración, en la adoración, en recibir una palabra que viene realmente del Señor, donde somos edificados, muchas veces corregidos, consolados, llenos del Señor. Así que son muy bienvenidos, ¿cierto, mi amor? Sí, mi amorcito, por supuesto. Incluso ayer que tuvimos una reunión que fue, en realidad quería hablar del domingo, de la reunión del domingo. Resulta que fue tan especial porque
hablamos, bueno, estuvimos adorando, fue lindo todo, buscando al Señor, compartimos la palabra, pero como son las cosas del Espíritu, porque no sé si te acuerdas que al final ya estábamos terminando y empezamos como a conversar un poco y de pronto fue como que descendió el Señor Sí, y empezó a tocar a Valentina, empezó a llorar, mi mamá, sí, fue muy papá, lindo. y de pronto seguimos así orando, adorando, ya en el final, y yo también empecé a llorar, yo empecé a reírme, yo lloro y me río a veces. Yo digo a las personas, deben creer que estoy medio loco, pero ¿sabes por qué me pasa a mí que lloro y río al mismo tiempo? No siempre, pero Ujú. me da un gozo. Lloro de la emoción, del quebranto de la presencia de Dios, pero Él me da gozo. A mí me pasaba algo cuando no era cristiano, es que nunca reía. O sea, reía pero superficialmente. Cuando yo conozco al Señor y ya soy más grande, porque lo conocí chiquitito, pero ya más grande, más consciente de todo, a los 19 años, yo empiezo a reír mucho en la presencia de Dios, de gozo. Y yo decía, Señor, nunca había reído así en mi vida, nunca había conocido la felicidad. Entonces, muchas veces Él me toca y a mí me da tanto gozo que empiezo a reír, estoy llorando y me estoy riendo al mismo tiempo. Sí. Y sentía la presencia del Señor, sentía el gozo de Él con nosotros. Entonces, es tan lindo eso. ¿Sabes qué? Yo quería hacerte unas preguntas a ti, señorita, señora. Porque realmente a mí me inspiras mucho, ¿sabías? Me inspiras, me bendices y soy tu fan. Mira, ¿Te estás enterando ahora? sí, No, mentira. es un chiste. Pero ¿sabes qué me pasa? Algo lindo, que cuando estamos ministrando, adorando, hacemos un equipo, Sí. el Señor nos usa de maneras distintas y podemos complementar. Pero me ha pasado mucho que siento tu voz cantar y hay como un peso, hay una unción que llega, una gloria, un sentir del Espíritu Santo lindo. Y también hemos tenido testimonios de que cuando estamos ministrando, adorando y está tu voz ahí fluyendo, muchas personas, no ha sido una, pero muchas personas dicen, sentí que habían ángeles, me sentí como en el cielo. Una vez en una iglesia que nos invitaron, íbamos saliendo, y una hermana muy mayor dijo, vengan, por favor, vengan de nuevo. ¿Cuándo van a venir de nuevo? Y nosotros no sé cuándo nos inviten. Digo, vengan, cada vez que ustedes vienen, es como que estamos en el cielo, dice. Entonces, ¿por qué pasa eso? Esa es mi pregunta. ¿Por qué crees tú que pasa eso contigo? Porque a veces la gente mira y dice, la gente lo atribuye mucho como a un don, a un talento, al sonido. A veces algunos que no entienden es la emoción. ¿Qué puedes decir tú a aquellos que adoran o aconsejar? ¿Por qué ocurre eso cuando tú cantas? ¿Y cómo otros pueden vivirlo? Am, yo creo que sí tiene que ver, claro, con el dones que el Señor nos da, talentos. Al final, toda la gloria es de Él. Pero yo creo que lo que ha sucedido cuando hay esa manifestación especial es poder dar un lugar para Él, dar el lugar de honor al Espíritu Santo. Cuando lo hacemos, hay como un respaldo. Hay como el respaldo, como Dar un lugar de honor al Espíritu Santo. sí, porque hay un ¿Y cómo lo respaldo del haces? Espíritu. Por ejemplo, eso es algo previo, o sea, esa búsqueda previa. Ujú. Y también en el momento, identificar qué es lo que Él quiere hacer. Muchas veces no al tiro ya empezar a cantar. Muchas veces hay que seguir buscando, adorando, pero como clamando, invitándolo, mostrando que Él es bienvenido. Hay ganas de hacerlo ahora. De que Él es bienvenido, de que lo amamos, de que lo anhelamos. Entonces hay ese tiempo en el momento en que estamos adorando de rendición, de búsqueda. Obviamente, no solamente en ese momento, como dije, hay algo previo. Lo que se desata en ese momento es lo que, claro, antes ya estábamos buscando, clamando, orando. Es muy claro eso en la palabra en Mateo 6. Entonces, eso se manifiesta en el momento en que estamos ahí buscando al Señor, adorando, pero también
en el mundo espiritual, en ese momento en que tú declaras, Espíritu Santo, realmente eres bienvenido, ¿qué quieres hacer? Porque a veces no quieres que cantemos, no vamos a cantar. Estamos aquí por ti, para ti. Entonces yo creo que en ese momento donde Él se manifiesta de manera poderosa y vemos también manifestación de sanidad, de quebranto, no solamente sanidad física, pero también emocional, que el Señor está restaurando a muchas personas, porque en ese momento es el Espíritu Santo que está tocando, hablando a algunas personas, a veces de manera audible. Mientras estamos adorando, Él está moviéndose, hablando. Y eso es tremendo. No te voy a decir que siempre, no es siempre. O sea, no es siempre que podemos realmente estar totalmente rendidos a Él. Hay momentos donde Él hace cosas maravillosas y siempre tenemos que seguir buscando, siempre tenemos que seguir rendidos a Él y aprendiendo más de Él. Porque hay momentos que realmente son, ay Señor, son increíbles, extraordinarios, porque es Él, y nosotros no estamos prácticamente. Porque lo que tú estás diciendo, claro, obviamente yo te conozco, sé lo que tú dices, crees, pero quería que también la gente que nos pudiera ver o escuchar pudiera recibir esto, porque, bueno, uno se pone la carga de la iglesia, la carga de hacerlo bien. Yo el otro día decía, es como que dijéramos, Espíritu Santo, espérame aquí un poquito que tengo que ir a orar por alguien. Espíritu Santo, espérame que yo voy a cantar ahora. Ya voy contigo, espérame que ahora voy a predicar. Como que así hacemos, como que quédate por allá, porque ahora yo lo haré y daré lo mejor de mí. Pero todo ese mejor de nosotros puede ser muy bonito, pero no es glorioso. Pero cuando hacemos algo distinto y decimos, Espíritu Santo, ven, ¿qué quieres? Habla tú, sé tú. Entonces, eso que tú dices es demasiado poderoso, porque ningún ser humano puede producir este cambio en el interior, esta atmósfera. Eso es otro, mira, yo escucho mucho esta palabra atmósfera y estoy de acuerdo porque, o sea, en el sentido de que es una atmósfera, se siente un ambiente, es como una nube también, la palabra lo muestra como una nube, es una gloria. Pero, ojo, que no es una atmósfera solamente, o sea, podríamos decir, es como una atmósfera, pero en realidad es una persona, es alguien, es el Espíritu Santo. Porque la Biblia lo muestra como un río, pero es una persona, como un fuego, como lluvia, como una brisa, como viento, pero es alguien. Es una persona llamada Espíritu Santo que le gusta tener amistad, que es muy dulce, que es muy tierno, es muy compasivo, tiene un compromiso con nosotros profundo. Fue enviado por Jesús, fue enviado por el Padre, prometido por Jesús, y está con nosotros para siempre y no se moverá de nuestro lado. Pero Él quiere un lugar, quiere amistad, quiere que lo podamos dejar entrar. Y lo que ha ocurrido realmente en tiempos de oración es tremendo. Ahora, yo te iba a decir eso. Tú dijiste, no siempre podemos estar así de rendidos. Es cierto que no siempre podemos estar así de rendidos. Y yo también preguntaba al Señor, ¿por qué a veces estamos en una reunión y parece como que el cielo se abrió, pasó de todo? Es verdad. Y de pronto vamos a la siguiente reunión y no pasa lo mismo. Sí. Y algo que yo sentía muy fuerte de parte del Señor, y lo dice la palabra, es el hambre. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que, o sea, en otras palabras, los que son necesitados, porque ellos serán saciados. O los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Entonces, el hambre tiene mucho que ver. El hambre trae la presencia de Dios. El quererlo, el anhelarlo es como que lo atrae a Él. En cambio, cuando uno ve esta actitud, a ver, no es que uno ve, porque al final uno no discierne tanto así los corazones, pero yo creo que cuando el Espíritu Santo ve en nosotros una actitud como de conformismo, no, yo no necesito, yo lo sé todo, es muy difícil que la presencia de Dios se manifieste. Pero cuando hay hambre, por ejemplo, yo le digo algo a Vane, tal vez le sirva a alguien. Me gusta pillar a las personas desprevenidas. Yo he visto que el Espíritu Santo toca cuando los pilla desprevenidos. Por ejemplo, si tú tienes un grupo y dices,
ahora vamos a orar para pedir, y como que preparas mucho, como que todos empezamos a tomar una actitud un poco religiosa, como preestablecida. Sí. O por ejemplo los músicos, me pasa también, si yo le hablo mucho de lo que va a ser previo, como que va muy estructurado, pero cuando los pillas así de sorpresa, por ejemplo, están las personas ahí, horas, ¡puf!, se derrama el Señor así. Y en la Biblia vemos Hechos 10 que Él apareció, estaban todos desprevenidos, Él descendió. En Hechos 2, de repente vino un estruendo. Entonces, Él desciende así, de sorpresa, es mucho mejor. Entonces, prepararnos a veces tanto nos cuesta porque tomamos actitudes muy religiosas. Oh, el Señor, el Espíritu Santo, entonces ahora nos ponemos todos calladitos, así como reverencia. Es buena la reverencia, pero a veces lo hacemos como de una forma muy humana. ¿No te parece? Sí. ¿Crees que el hambre trae la presencia de Dios? Con seguridad, sí. Cuando estamos, por ejemplo, en algún evento donde las personas tienen expectativa de lo que Dios va a hacer, o entonces, como dijiste, cuesta hambre ser de Dios. Realmente, cuando van con este corazón que se está quemando de amor por el Señor, queriendo más de Él, Él responde de una manera espectacular. ¿Sabes qué otra llave que yo puedo hablar para las personas, algo lindo, es poner la mirada en Jesús? Eso es muy poderoso. Poner la mirada en Jesús. Una vez estaba hablando con unos líderes de un movimiento importante, entonces hablábamos acerca de adoración y del mover de Dios, etc. Y me acuerdo que yo le dije, si pudiéramos, por 5 minutos por lo menos, no sé, un par de minutos, que todos los que estamos en cierto lugar pongamos la mirada solo en Jesús, la gloria cae. Entonces, por eso la adoración, cuando cantamos y adoramos, miramos a Jesús y Él responde con su gloria. Una vez estábamos en un evento y entonces fueron muy cariñosos con nosotros, nos honraron mucho, nos trataron con mucho amor, pero pasaba algo que se hablaba de mí y de Vanessa. Entonces decía, el pastor Mauricio va a predicar. Y hablaban como de nosotros, como generando expectativa. Y a mí me producía tanta incomodidad. No digo que era algo malo que ellos estaban haciendo, no, y estaban haciendo todo con amor. Pero a mí personalmente me generaba incomodidad. Porque yo sentía que las personas estaban poniendo la expectativa en mí. Yo decía, yo no les puedo dar nada, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que yo voy a hacer algo aquí? Yo no voy a hacer nada. De hecho, soy como medio bruto no sé, para operar de cierta manera. Yo sé que hay gente que tiene mucha facilidad de operar los dones. Yo soy un poco más torpe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Están poniendo la expectativa en mí. ¿Por qué? Porque yo he descubierto que esa llave pone la expectativa en Jesús. Como que olvídate quién está ahí. Aleluya. Olvídate quién está adorando. Por eso siempre nosotros es como, cierra los ojos, levanta las manos, mira al Señor y adórale, concéntrate en Él. O sea, más que concéntrate, míralo, enfócate. Cuando se logra hacer eso, desciende su presencia. Y él empieza a tocar. Entonces, lo que queremos compartir con esos testimonios es aquella persona que está ahí, el Espíritu Santo. Mira, hay otro testimonio que yo me estaba recordando todo el rato y decía, ¿lo cuento o no lo cuento? Son testimonios viejos míos, pero viejos, de hartos años. Pero sabes que para mí fue muy fuerte porque yo estaba en casa orando, pero muchos años, 20 años atrás. Entonces estaba orando, pidiéndole al Señor un mover de Dios, un avivamiento incluso. Yo estaba orando muchas horas, estaba buscando al Señor, buscando ese toque de Él. Pero ¿por qué digo los años? Porque para el entendimiento que yo tenía en esa época de Dios, más o menos lo que tú decías, como que no nos enseñaban esas cosas, no se hablaba mucho. Y me acuerdo que mi mamá me dice, Mauri, nos llamaron de la iglesia que hay un avivamiento, una reunión de avivamiento para que vayamos. Y yo así le digo a mi mamá, mamá, siempre dicen avivamiento en todos lados y nunca hay nada, yo no voy, yo no salgo. Y me dice, no, vamos hijo, porque va a ser lindo, no sé qué. Yo, mami, no quiero salir, teníamos que tomar micro y lejos. No, yo me voy a quedar. Y yo estaba así emocionado orando.
estaba feliz en mi mundo. Mi mamá, hijo, acompáñame, no sé qué. Yo ya, fui. Y yo de verdad iba así incómodo, yo no quería ir para nada, iba en el bus. Obviamente no escuché al Espíritu Santo porque me hubiera dicho que venía algo bueno. El asunto es que iba en el bus, en la micro, y yo ya voy a ese evento, qué sé yo. El asunto es que cuando llegamos, había una reja en un estadio. Yo no sabía quién estaba, nadie me dijo quién estaba ahí, nada. Pero cuando entro al estadio, siento la gloria de Dios en el aire. Fuego, era fuego, poder. Era un poder tan grande que parecía que yo sentía que me iba a caer, porque era como electricidad, era como, así, como pum, como que una descarga me iba a tocar. Y cuando yo siento en el aire, ¿sabes lo que pensé? Y esto quería compartirle. Qué loco, porque yo pensé, ¿quién está ayunando? O sea, en mi mente no pensé el Espíritu Santo está aquí, pensé el poder del ayuno. Y cómo a veces pensamos el poder de la oración, el poder del ayuno, el poder de la palabra, el poder de no sé qué, el poder de la unidad, el poder de mil cosas, de la declaración. Pero ninguna de esas cosas tiene poder. No es el poder de la oración, es el poder del Espíritu. Lo que pasa es que la oración es un medio, el ayuno es un medio, pero el poder no viene del ayuno, viene del Espíritu. En ese tiempo yo no lo entendía, yo dije, ¿quién está ayunando aquí? Yo dije, aquí debe estar ayunando mucho, porque lo que yo sentía era lo que yo había experimentado en ayuno. Yo había sentido en ayuno, pero en mi conocimiento de esa época no comprendía que era la presencia del Espíritu. O sea, sabía que era el poder de Dios, pero no tanto como una persona. El asunto es que entramos y salía una persona, salía otra, el estadio estaba lleno. Veía a la gente cantar con tanto gozo, tanta alegría, todos cantaban con gozo. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué se siente tan fuerte? No sabía de qué era la reunión. Yo dije, todos estarán ayunando aquí. ¿De qué se trata este evento? El asunto es que después sale el pastor Ricardo Rodríguez de Colombia. Y el pastor Ricardo es una de las personas que ha hablado mucho de la amistad con el Espíritu Santo. Y ahí yo empecé a comprender de qué se trataba esta amistad con el Señor. Claro, no era que todo el mundo estaba ayunando, era que el Señor le acompañaba con su gloria y lo podíamos sentir. Y para terminar esta historia, para rescatar esta enseñanza, había un familiar mío que estaba ese día. Y después, a los días, conversamos. Y me sorprendió tanto porque este familiar mío, cristiano y todo, me dijo, no entiendo por qué hacen estos eventos y exageran tanto. Porque él dijo que todo lo que pasaba, que gente caía, había manifestaciones, sanidad, era exageración. Y yo me quedé así como, no puede ser. Y entonces ahí descubrí otra enseñanza, que la gloria puede estar muy presente en un lugar, pero si alguien se cierra a esa presencia y critica, y no tiene hambre, no tiene fe, no va a recibir. no va a notar que el Espíritu Santo está ahí. Y alguien dice, uy, ¿dónde está eso en la Biblia? Jesús caminaba con una gloria impresionante y había gente que no lo reconocía e incluso estaba echando demonios y decían que Belcebú lo estaba usando. Amorcito, nos quedan unos 4 minutos. ¿Qué te parece todo esto? ¿Quieres agregar algo para terminar? Este evento que fuiste hace ¿cuántos años? Mira, fue 20 años, 2005. 20 años. Sí. Wow. Y ahí como el Señor te impactó tanto, el Espíritu Sí. Santo. Y en esos 20 años fue ese proceso de la amistad con Él, ¿cierto? Proceso, porque también uno aprende que el Señor te lleva por el desierto y te hace... Él sabe enseñarnos y es un proceso. Pero los últimos años creo que han sido muy especiales. Oh, amor, es un tiempo lindo que el Señor está haciendo. Amén, amén. Y viajamos en unos pocos días. Sí. ¿Dónde Pastor Ricardo? Sí, vamos a Colombia. Estamos muy felices por este viaje que el Señor lo planeó. El Espíritu Santo lo planeó y será muy especial. Vamos a estar también en la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez, en la iglesia Avivamiento, y estamos seguros que va a ser muy tremendo.
muy Sí. impactante. Tremendo. Estuvimos allá, ¿cuándo? ¿El año pasado? El año pasado, en agosto. En agosto. Ujú. Y yo no había ido, ya hace muchos años que no había ido. Y cuando entré, Dios mío, fue tan lindo, fue emocionante sentir la presencia de Dios y cómo el Señor nos tocó. ¿Te acuerdas, amor, que oraron por nosotros, nos llamaron? Fue Sí. como fue un día soñado. Nos trataron con tanto cariño. Sí, realmente que fue sorprendente porque no teníamos idea, pero Estábamos en otro evento y nos sí, escapamos de ese evento. Teníamos unas reuniones ahí como corrió para llegar a Avivamiento. Un domingo, 8 de la sí. mañana. Y fue lindo cómo el Señor nos habló, cómo nos tocó, cómo conocimos otros pastores también, de Colombia, también de México, De Venezuela, sí. de Venezuela también. Y pudimos estar en un área especial donde pudimos conocer los pastores también de manera presencial. Tú ya conocías, ¿no? Tú ya conocías el pastor Ricardo y la pastora Patty. Juan Sebastián. Sí, yo no los conocía, entonces fue un tiempo muy especial. Cómo cargan es la unción del Espíritu Santo, pero también son muy humildes. Eso que a mí me impactó mucho. Son muy humildes. Muy ¿Sabe? humildes. Voy a terminar con lo que me dijo un hermano allá encargado de un área de avivamiento. Conversando con él, yo le dije, qué lindo lo que el Señor ha hecho durante todos estos años en la iglesia, en Colombia, etc. Y él me dijo algo, me dijo, mira, olvídate, así, olvídate de Ricardo, de Patricia, de la iglesia. Solo llévate al Espíritu Santo, me dijo. Oh, qué lindo. Aleluya, sí. Qué lindo. Así Y es. eso es lo que debemos hacer. Amén. Gloria a Dios por los ministerios, los pastores, la gente que el Señor usa. Pero la estrella aquí es el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Aleluya. Santo nos lleva a adorar Gracias, a Jesús, nuestro Señor. Un minuto. Un minuto nos queda, mi amorcito. Entonces, Bien, oremos entonces. sí quiero orar, pero no se pasa el minuto. Sí. Señor, gracias, Señor, por este programa tan especial, por tu presencia aquí con nosotros, por cómo hablaste a nuestros corazones y de los hermanos que están asistiendo, que están conectados, Señor. Gracias por esta señal tan especial, por este canal, Señor, que se da de tanta bendición para tanta gente. Realmente bendecidos para bendecir. Gracias, Espíritu Santo. Siga hablando con tu pueblo. Siga, Señor amado, derramando tu gloria. Este gran despertar y avivamiento en Chile, Señor, lo creemos y lo viviremos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Bendiga a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, gracias, Señor. Señor, es el tiempo para la iglesia chilena, Padre. Tú lo has dicho, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en Chile, Señor, y en las naciones. Padre, que tu presencia se derrame sobre todos los que ven este video, Señor. Sí, Señor. Sobre este canal, sigue levantándolo, Señor, y que seamos luz como tú prometiste, Señor, para las naciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo jueves con la ayuda del Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Chao.